esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy pachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un largo estado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes esperan enfoques con Luis Galdiano. Hoy es viernes 9 de enero del año 2026, es el primer programa de enfoques de este año. Y como siempre, agradecido de que ustedes nos dispensen estos minutos de su tiempo para escuchar lo que hablamos, lo que compartimos, lo que debatimos, lo que intercambiamos con nuestros invitados, que siempre hacen que el panel sea de lujo, lógicamente, sobre lo que está pasando en Nicaragua y en el mundo, y que de manera responsable queremos siempre nosotros poner delante de sus ojos como las noticias que han sido titulares y que han ocupado la atención
tanto en Nicaragua como en el mundo en los últimos días. Así que les agradezco muchísimo que estén siempre pendientes de nosotros, que estén prestos a acompañarnos, a darnos me gusta, a compartirnos y hacer de esta plataforma informativa digital de las más vistas en Nicaragua, lo cual agradecemos desde el equipo de Café con Voz que conformamos doña Deikel, su servidor, y Andrés Fabián, que desde chiquito siempre nos ayuda con el silencio y con lo que tiene que aportar acá en la casa. Si puede apoyarnos con enviar una fotografía, hacer algo, incluso los mensajes que él mismo ha grabado, pues forma parte de ese esfuerzo que hacemos los tres para que usted tenga a la vista el programa de Café con Voz y los viernes de enfoques. Le doy la bienvenida al doctor Guillermo Bell, que es parte de esta plática viernes a viernes, excepto cuando tiene por asuntos familiares que ausentarse, pero con mucha disposición y con mucha voluntad. Siempre me dice: Luis, si te soy útil, aquí estoy siempre. Claro que sí, por supuesto. Doctor Bell, qué bueno que pueda acompañarnos. Bendecido año 2026. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Feliz año para ti también y tu familia, para los invitados de hoy, para la audiencia en general. Es un gusto estar aquí contigo. Solamente situaciones que escapan de mi voluntad y de mi control me impiden aparecer en algunas otras ocasiones anteriores. Pero mucho gusto de estar aquí de regreso contigo, con tus invitados de hoy y con la audiencia. Gracias, doctor Bell, bienvenido. Jaime Arellano, comentarista político, excarcelado por la dictadura, está con nosotros y le damos la bienvenida a Jaime. Un abrazo y qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Luis. Un saludo a vos y a toda tu familia. Y bendecido 2026. Bendecido 2026 y comenzó como Dios manda. Arrancamos más o menos alterado. Más o menos no, comenzó muy bien. Muy bien. Sí, así claro, que feliz año nuevo también a toda tu audiencia. Y obviamente el doctor Bell y al señor Peraza, ¿verdad? Y que vamos ganando. Ahora vamos ganando. Retomamos tu grito, tu frase, vamos ganando. Sí, ahora vamos ganando. El eslogan de Jaime, que es firma tuya, Jaime. Ahí es como el firme y digno mío, es de Luis Galeano, vamos ganando es tuyo. Bienvenido, Jaime, gracias por estar con nosotros. Ya anunció Jaime, nuestro tercer invitado, José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, excarcelado también, estuvo por mucho tiempo, igual que Jaime, sometido a un nefasto, un proceso de detención nefasto en el que se violan completamente los derechos de Nicaragua. Pero, José Antonio, qué bien. Bienvenido y bendecido 2026 también. Buenas tardes a todos. Feliz año. Espero que tengamos un venturoso año 2026. Ha iniciado muy intenso, muy fuerte el año. Eso es bueno, pero esperemos que termine de esa misma forma, pero con una Nicaragua libre, como la deseamos todos. Así es. Bienvenido, José Antonio. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, doctor Bell. Como ya más o menos, no voy a hacer un detalle de lo que ha pasado del sábado para acá, porque es tanta información que, bueno, más bien a la luz de lo ocurrido con la captura de Nicolás Maduro, solamente voy a detallar algunas cosas que me parecen que han sido muy interesantes. Maduro está en una cárcel de Nueva York, se declaró inocente, dice que es decente y dice que es el presidente de Venezuela, ¿verdad? Eso, y al igual que Cilia, su esposa. Esto también llamó la atención. El cambio de la terminología en el tema del cartel de los soles ha generado de una u otra forma alguna inquietud sin que el fondo de la acusación y los cargos cambien. No hay nada, no hay variante, pero la narrativa, ¿verdad?, sobre que un cartel en el que encabezaba Maduro ha generado que los críticos de la acción tengan argumentos para decir no era por eso, era por el petróleo. Eso es otro de los elementos. Y hablando de petróleo, en Venezuela, pues, lejos de lo que se podía creer de una nación que está herida por la salida de su presidente electo,
pues la que lo ha sucedido es Delcy Rodríguez y con mucho gusto ha dicho que va a transar con Estados Unidos, está transando con Estados Unidos Petróleo. Y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, la dupleta, los hermanos, en los discursos versus las acciones, pues uno ve que van haciendo lo que se le está ordenando desde los Estados Unidos. Entre las cosas que hemos visto, Jorge Rodríguez, póngame los 4, doña Dickel, por favor, para ver las reacciones de mis amigos, para ver si voy bien. Entre las reformas, entre las cosas que se han hecho, son anuncios de reformas legales profundas. El marco jurídico venezolano se dice se va a cambiar y se va a convertir en 7 códigos, todas las leyes que son obsoletas y que para que las cosas vayan mejor. Ayer se liberaron y se ha seguido liberando a algunos presos políticos en Venezuela, según Jorge Rodríguez, para una muestra de voluntad, de paz y de convivencia. Diosdado Cabello apareció cabizbajo, ya no tan arrogante ni tan prepotente, ¿verdad? Pero ayer en la noche, eso fue antier, pero ayer en la noche apareció rodeado de matones otra vez y afirmando que las armas las tienen ellos. Y eso es llamativo, solamente por hacer énfasis en esto. Trump ayer en una entrevista dice que María Corina Machado es una excelente persona y que está contento de poder saludarla la próxima semana en los Estados Unidos, lo cual es otra señal interesante de lo que ha pasado. No entro en la enorme cantidad de detalles porque son muchas noticias, sin dejar de ver también hacia Cuba, porque los cubanos fueron noticia por la muerte, le dieron de baja a 32 reconocidos ampliamente, lo cual dio como por confirmado lo que se ha dicho por tanto tiempo. Cuba ha estado ocupando Venezuela, ¿verdad? Desde el punto de vista de seguridad, inteligencia y el manejo del país. Comienzo, José Antonio, con vos. ¿Cómo has visto la situación? Es un inicio de año intenso, pero a la luz de lo ocurrido, ¿qué sigue para Venezuela? Bueno, es difícil saber exactamente qué es lo que sigue, pero lo que sí se puede ver a grandes rasgos es que Venezuela ya entró en un proceso de transición política, donde el mismo régimen va a tener que desmontarse. Primero lo va a hacer de manera legal, como ya empezó. Después los signos y los símbolos van a empezar a cambiar, que ya lo hemos visto en su discurso, y posiblemente ellos mismos, una vez que se desmonten, van a empezar a cambiar a las principales autoridades que detentan en este momento el poder, que es, creo, la finalidad de haberlos dejado allí. Solo ellos pueden desmontar ese sistema mientras Estados Unidos no haga una presencia masiva dentro de Venezuela. Y como eso no va a suceder, le están pidiendo a ellos que desmonten el sistema que ellos mismos crearon. Por eso toda esa transformación jurídica que estamos viendo en este momento. ¿Y cuál va a ser el corolario de todo eso? Posiblemente una vez que esas autoridades hayan sido removidas, posiblemente muchas de manera discreta y con pinzas, escogiéndolas de manera muy estratégica, ya ellos ya anunciaron una transformación del código electoral y posiblemente, no posiblemente, casi seguro tendremos unas elecciones en el mediano plazo donde se definirán a través de los votos cuáles van a ser las autoridades legítimas que van a asumir en Venezuela. ¿Por qué no se puede instalar a María Corina Machado? Y con eso dejo esta parte. Por una cosa bien simple, ella no controla el poder real, lo controla la dictadura, que es la que está en posesión del poder. Y por eso Diosdado Cabello se atreve a decir eso. Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos los está obligando a que desmonten todo ese sistema. Posiblemente no lo van a desmontar todo, pero que se desmonte lo suficiente para que hayan elecciones libres y que las autoridades electas en esa elección sí puedan asumir el poder de manera plena. Así lo veo yo, por lo menos. Gracias, José Antonio. Jaime, ¿cómo miras las cosas desde tu perspectiva? Y te agrego nada más el siguiente punto. El peligro de que en la transición caigamos en una trampa tendida por la dictadura venezolana, porque se puede considerar de pronto de que se queden gobernando desde abajo, como pasó con la Nicaragua de los 90. Mira, en primer lugar, yo creo que esto es nos vuelve a reactivar la esperanza
a los nicaragüenses, ¿verdad?, de que vamos a poder volver a nuestra patria. Creo que lo que se dio el sábado también vuelve a revivir el sueño de muchos cubanos. Yo creo que ahorita están más cerca de los últimos 60 y pico de años de poder ver a una Cuba libre. En los Estados Unidos tomaron la decisión de que iban a limpiar el hemisferio. El trabajo que se vino haciendo y que se ha venido haciendo desde el año pasado en las elecciones de los Estados Unidos para hacer entender a los principales liderazgos políticos del Partido Republicano que el problema de Latinoamérica es un problema de seguridad nacional. La suerte que tuvimos los latinos que el presidente Trump haya nombrado como secretario de Estado a Marco Rubio, un hombre de origen latino, pero que además está muy claro, con mucha experiencia, con mucho conocimiento de lo que está pasando en Latinoamérica, de los actores que hay en Latinoamérica, tanto malos como algunos buenos, ¿verdad? Y lo que quedó bien claro es que el principio del fin de la dictadura chavista en Venezuela, ya la obra maestra que hicieron a la hora de echar preso y capturar a Maduro fue una obra increíble, en el sentido de que no solo se demostró la audiencia y la capacidad del ejército norteamericano, pero sí se demostró la inteligencia que ellos tienen, las filtraciones que ellos tienen, cómo lograron infiltrar el aparato chavista, el aparato de Maduro, el aparato de los cubanos, la ineficiencia del equipo de la parte militar de los chinos y los rusos que habían instalado en Venezuela. Y el mensaje fue bien claro. Agarraron, porque hubieran podido eliminar a Maduro. Una vez que no quiso aceptar los acuerdos y todo demás, lo hubieran podido eliminar. Pero eso no le hubiera solucionado la situación en Venezuela. Eso hubiera creado un caos mayor o lo hubiera convertido en mártir. Igual que hubiera pasado si hace lo mismo con los demás actores que ahorita con las DELS y con los hermanos Rodríguez. Me imagino que de los que trataron que los Estados Unidos contactaron para negociar, lo único que tuvieron, que aceptaron, pero que además tenían cierta credibilidad ante los Estados Unidos, eran los hermanos Rodríguez. Porque acordemos que más o menos este mismo acuerdo, que esto que está haciendo la presidenta en funciones, ¿verdad? O electo, o selecta, no sé cómo que yo diría que la dictadura en funciones, porque eso es la dictadura en funciones fue el mismo acuerdo que se le ofreció al padrino y que el padrino había aceptado hace unos años y que después se echó para atrás, ¿verdad? Solo que ahora esto está mejor elaborado, mejor estructurado. Así que yo creo que definitivamente ha sido el año, no pudo haber comenzado mejor el año para las aspiraciones venezolanas, para las aspiraciones cubanas y las aspiraciones nicaragüenses. El plan en 3 fases que tiene los Estados Unidos y que lo explicó el secretario de Estado Rubio y jefe de Seguridad Nacional, valga la redundancia, también de este país, de los Estados Unidos, fue bien claro. Okay. Es prácticamente, pongámosle que solo me recuerdo de los tiempos cuando Arturo Cruz en Nicaragua decía que los Estados Unidos les gustaban los aterrizajes suaves, ¿verdad? Y entonces lo que estamos viendo en Venezuela es la versión venezolana de un aterrizaje suave, producto también de que, como lo mencionaste vos ahorita, que lo dijo Diosdado Cabello, ellos tienen las armas, la oposición no estaba. Si ahorita mataban a Maduro y capturaban a los demás y ponían a Don Edmundo y a la María Corina, ahí lo que iba a haber era un desastre porque ellos no tenían la capacidad
el poder para poder parar ni frenar. Sí. Y lo que menos quieren los Estados Unidos es una guerra civil, igual que lo que menos quieren en Cuba lo mismo y lo igual que quieren en Nicaragua es lo mismo. Ahora, el escenario me imagino que para Cuba va a ser diferente y el escenario para Nicaragua podrá ser diferente, aunque muy parecido a las 3 etapas que estamos viendo en Venezuela. Eso espero que me comentaran, pero ahorita yo estoy, si podría brincar de alegría, me brinco de alegría y cuando iniciamos el programa con el doctor Bell, nos felicitamos mutuamente, ¿verdad? Claro. De la alegría que estamos sintiendo y que debemos de sentir todos. Ok, gracias Jaime por tu primer comentario. Doctor Bell, solamente para agregarle a usted en la parte diplomática también, a todo lo que hemos descrito, con lo que se nos ha quedado fuera el tema de los buques, que siguen también incautando buques y además de eso presionando económicamente el discurso versus la realidad. El discurso hacia adentro es, seguimos bajo el control, aquí no hay ningún agente externo, seguimos haciendo lo que corresponde, queremos que las cosas vayan bien, por eso estamos soltando los presos políticos, pero hoy, viernes en la mañana, hay un comunicado de la Cancillería de la dictadura venezolana en la que repudia lo que pasó con Maduro porque fueron agredidos y están heridos, y que por esa agresión, una cosa completamente contradictoria, por esa agresión están restableciendo las comunicaciones y las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ¿verdad? Y que por eso llegó una misión a Caracas más temprano y que va a venir a los Estados Unidos una misión de la dictadura, pues para ver cómo se entienden de mejor forma. Desde el punto de vista diplomático uno puede entender las cosas, pero desde el punto de vista real, práctico, cómo hace crack el discurso versus la realidad de una dictadura que se mira rodeada, doctor Bell. Bueno, mira, desde el punto de vista diplomático, yo estoy tratando de ver cómo sintetizo tanta información que hay. Claro. Y la única forma que se me ocurre de momento de hacerlo es la siguiente. En lugar de comenzar por el aspecto diplomático, vamos a comenzar por el aspecto diplomático muy brevemente. Es la primera vez que yo recuerde, mi memoria no es infalible, señores, pero que yo recuerde que en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea, en la Cancillería de este país, tenemos 2 personas expertas en América Latina. El secretario de Estado, y es innecesario que amplíe más, cualquiera que haya seguido, aunque sea superficialmente, la prensa en los Estados Unidos en los últimos 10 o 12 años, tiene que saber que Marco Rubio, como senador, que lo fue por varios años, se dedicó especialmente a la América Latina, actuando como senador en el Comité de Relaciones Exteriores de ese alto cuerpo legislativo. Se hizo verdadero experto en el tema y es hoy el secretario de Estado. Es además, dicho sea de paso, el asesor de seguridad nacional, si bien con carácter interino. Hay que señalar que es el primer funcionario que ocupa ambos cargos desde Henry Kissinger. Nadie más que Henry Kissinger y ahora Marco Rubio han sido al mismo tiempo secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Eso dice mucho. El número 2 del Departamento de Estado, que en inglés se llama Deputy Secretary of State, y no lo podemos traducir como subsecretario, porque subsecretario para todos nosotros, para ustedes en Nicaragua, para mí en Cuba, tiene otro nivel inferior. Esto viene a ser el vicesecretario de Estado si existiera tal cargo, que no existe en el uso diplomático. Es el número 2 en el Departamento de Estado. Es también un diplomático que se ha especializado en América Latina y cuyo padre, por más señas, fue embajador de carrera en varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, donde tuve el enorme gusto de conocerlo y de tratarlo. George Landau.
y lo digo en honor a su memoria porque ya no está entre nosotros, el padre del actual Deputy Secretary of State. Así que para comenzar, el Departamento de Estado, por primera vez quizás en su muy larga y honorable historia, tiene al frente, en el número 1 y en el número 2, dos personas especialmente formadas y dedicadas al tema de América Latina. Por lo tanto, no es de extrañar que en la Declaración de Seguridad Nacional, el documento sobre seguridad nacional, la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, figure América Latina por primera vez también como la máxima prioridad de los Estados Unidos. Ese es el cuadro desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista funcional. Ya de por sí nos debía dar alguna garantía que al más alto nivel estamos en manos de personas que han dedicado un buen número de años a la especialización que es América Latina, dentro de un Ministerio de Relaciones Exteriores enorme como es el Departamento de Estado y donde hay muchas especialidades. Hay gente especializada en África, en Asia, en determinados países, en determinadas regiones. Y por supuesto hay gente especializada en América Latina y ha habido siempre, lo que no ha habido al nivel que estamos viendo hoy en día. Entonces, eso desde el punto de vista básicamente diplomático. Una última consideración que no puedo resistir, y menos en este programa, Luis, donde tantas veces tú y yo hemos hecho referencia a la OEA. Yo no lo hago para hacerle propaganda a la OEA. Yo lo hago para que la gente aterrice en la realidad, en la dura realidad de los hechos. La OEA se acaba de despertar y se acaba de dar cuenta en el Consejo Permanente hace muy pocos días de que existe una crisis en Venezuela. Y digo que se acaba de enterar, para ser justo, ya la había señalado el secretario general anterior. Si alguna vez voy a decir algo favorable del secretario general Almagro, es ahora. Nunca fue reacio a denunciar las irregularidades, los abusos, las violaciones de derechos humanos y todos los horrores de la dictadura venezolana. Nunca fue. Tampoco la OEA fue remisa en época de Almagro, en señalar esas violaciones desde el órgano político que es el Consejo Permanente. Pero la OEA de hoy, la OEA que comenzó con el actual secretario general, comenzó el primer día de su mandato el señor Ramdín diciendo que él no podía tratar el tema de Venezuela. Eso dijo literalmente. Ahí está la conferencia de prensa. Búsquenla. Los que no lo hayan visto en la audiencia, ustedes tres, claro que la han visto y la recuerdan. Diciendo que él no podía tocar el tema Venezuela porque tenía que tener un informe jurídico para saber exactamente cuál era la situación de Venezuela. Y ahora lo vemos en estos días, hace unos pocos días, el miércoles, poniendo a disposición del Consejo Permanente de todos los países de la OEA y fuera de la OEA, del mundo prácticamente, todos los recursos de la Secretaría General para ayudar en el tema Venezuela, tema que él tenía congelado hasta ahora. Esa es la verdad. Y los señores representantes, con el mayor respeto para ellos en el orden personal, que hicieron uso de la palabra, comenzando por Brasil y siguiendo por México, y no es necesario citar a los otros porque son del club usual, también despertaron a la realidad de Venezuela ahora, porque no se enteraron de los informes de la CIDH sobre Venezuela y mucho menos los informes de Naciones Unidas sumamente críticos sobre las violaciones de derechos humanos de Venezuela. No leyeron a Tamara Suju, no leyeron el Instituto Casla, no leyeron la CIDH, no leyeron Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se enteraron de nada y ahora se dieron cuenta que hay un problema en Venezuela y ahora salen por los fueros de la no intervención cuando no han cumplido
los que hablaron en ese sentido, esos países, esos gobiernos, no han cumplido con sus obligaciones fundamentales al amparo de la Carta. Y es todo lo que voy a decir por ahora de la OEA y de ese verdadero circo que se montó hace unos días allí y que nadie que conozca la OEA mínimamente se lo puede tomar en serio. Gracias, doctor. Gracias por esa introducción. José Antonio, Jaime, doctor Bell, esto ha sido un verdadero terremoto lo que ha provocado a lo interno de Venezuela y hacia afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, el Consejo de Seguridad se reúne y yo creo que podemos escuchar más o menos discursos, ¿verdad? Más altisonantes, menos altisonantes. Pero creo que la cuestión está alrededor de la funcionalidad de estos organismos. Y lo hemos dicho, Jaime, en alguna ocasión, hemos pensado en hacer un programa especial sobre cuánto funcionan o no funcionan estos organismos actualmente de cara a lo que vive el mundo. Pero la postura del representante de Estados Unidos me pareció a mí irrebatible. Va la ONU, va el Consejo de Seguridad a defender a un narcoterrorista, porque esa es la cuestión de fondo. O sea, ahí los deja en jaque. ¿Para qué sirve este organismo? Para velar por la paz. Y si la paz requiere de respeto a los derechos humanos, a la estabilidad, a la dignidad de las personas, pero esto superado por un narcorrégimen que tiene otros aliados, no solamente en América Latina, en Nicaragua, en Cuba, y a los paradictatoriales como Lula, Sheinbaum, Boric, que vergonzosamente sale de Chile, ¿verdad? O sea, más allá de ello, lo extracontinental también, Rusia, China, Irán. O sea, a estas alturas, viendo lo que ha ocurrido, ¿cuánto efecto puede en realidad provocar la narrativa de que Estados Unidos se ha sobrepasado en sus funciones y que ha violentado el derecho internacional? Porque esa es la narrativa de los progresistas, debo decirlo, pero yo me he quedado muy sorprendido que incluso en Nicaragua hay una articulación de movimientos sociales que sacó un comunicado, por decirlo lo mínimo, vergonzoso, condenando la manera en la que Maduro ha sido extraído porque la soberanía. Entonces uno dice, espérate, y ahí está. Toda esta gente que hablaba de que la dictadura, y que siendo supuestamente gente que lucha contra la dictadura, aparecen de pronto rasgándose las vestiduras porque la manera en la que se hizo no fue correcta, hablando de una invasión militar y que todo el derecho internacional, cuando en realidad se hizo una operación militar, sí. Hubo una extracción específica de 2 personas. Ahí está, a las pruebas me remito. Murieron en el ataque, ¿quiénes? Los cubanos que lo defendieron y los venezolanos que estaban ahí. ¿Murieron inocentes? Sí, lógicamente hay civiles que a lo mejor perdieron la vida porque en una operación como esta es muy difícil que no muera un inocente y una persona ajena a esto. Pero más allá de ello, el discurso, José Antonio, el discurso de que el derecho internacional está ahora hecho añicos y que si se hizo en Venezuela se puede pasar en cualquier país, ¿cuánto puede resonar y cuántos pesos puede tener? Bueno, al final en política lo que cuentan son los hechos, ¿no? Casi siempre el derecho y el discurso puede ir un poco paralelo, pero el derecho casi siempre va atrasado, ¿no? Porque la realidad casi siempre es más dinámica que las posibilidades de organizar, digamos, en materia jurídica internacional o nacional lo que está sucediendo. Desde luego que es un argumento que no es válido en el caso de Venezuela, porque se sabe, no sé cuántos diálogos hubo con Venezuela, pero fueron muchísimas las advertencias. Hubo una elección, digamos, incluso en dificultades institucionales que ganó María Corina. No reconocieron la elección de María Corina. Había un acuerdo de cómo se iban a desarrollar y cómo el ganador iba a asumir la presidencia de Venezuela. Entonces, en el caso de Venezuela, lógicamente que esto no aplica, o por lo menos no aplica de manera coherente. No hay duda que las relaciones internacionales tienen que tener un cierto marco para desarrollarse, porque si no sería la ley de la selva y podríamos estar cerca de una guerra entre varias potencias. Si hay un elemento importante que hay que destacar en este proceso de Venezuela, es que precisamente estamos inaugurando un nuevo paradigma. Eso es evidente que hay un nuevo paradigma.
Esto que está sucediendo en Venezuela hay que estudiarlo muy bien porque es el primer acontecimiento de este tipo que yo he visto, por lo menos en América Latina, donde Estados Unidos está usando el mismo equipo gobernante para desmontar, digamos, esa dictadura. Porque lo otro significaría tener tropas, como sucedió en Nicaragua o como ha sucedido con otros países de América Latina, para poder mantener el orden del nuevo gobierno. Porque en ese sentido la CIA sí tenía razón. Es imposible mantener el orden si nosotros no estamos presentes, porque esas fuerzas represivas no van a obedecer al nuevo gobierno o a los nuevos gobernantes, porque para ellos, por lo que sea, no son legítimos y por lo tanto no van a obedecer. Entonces, resumo esto, ¿no? A nivel internacional tienen que existir normas, pero el primer violador de la norma ha sido, digamos, la dictadura venezolana. ¿Por qué? Fue a diálogo, nunca cumplió lo que firmó. Llegó a un acuerdo para tener elecciones libres y que el que ganara y se le iba a entregar el poder, perdió. Según las actas, aparentemente perdió entre 70% a favor de María Corina y 30% a favor de Maduro, sin meter los millones de exiliados que están fuera de Venezuela. Por lo tanto, existe la legitimidad de demandar un cambio y la sustitución de las personas que abusivamente estaban irrespetando el poder en Venezuela. Entonces, yo no soy especialista en derecho internacional, pero definitivamente el derecho y la legitimidad la tenía María Corina. Ahora, a nivel internacional, lógicamente, que tiene que existir un marco internacional mínimo, porque estamos hablando de que el mundo se está acomodando de otra manera y definitivamente el área de influencia de cada superpotencia va a estar delimitado por ciertos elementos que tendrán que ser regularizados o por lo menos estampados en una cierta legalidad internacional. Gracias, José Antonio. Jaime. Mira, yo creo que aquí lo importante, lo que pasó en Venezuela el sábado, ¿verdad? La operación militar que hizo el sábado, va dentro del panorama de lo que es el pensamiento de Trump. Trump siempre, su lema es poner a los Estados Unidos primero, ¿verdad? Ellos le llaman America First, pues, porque todavía ellos dicen que solo los Estados Unidos de América, pues, pero en fin. Mira, el impacto político a nivel mundial, el posible nuevo ordenamiento en la política y en el poder mundial, se le acaba de tener un buen golpe. El sacar a Maduro y la estrategia de Trump, de la administración de Trump, obviamente dirigida por el secretario Rubio, no es solo quitar a Maduro y tomar control del petróleo de Venezuela, pero no para plata, pongámosle, aunque obviamente va a haber beneficio económico para los Estados Unidos, sino por el poder que le dará a los Estados Unidos. Venezuela tiene la reserva mayoritaria, la mayor grande reserva de petróleo del mundo. Creo que son 300 o 3.000 billones de barriles lo que tiene la reserva. El poder en el mundo no es solo el que tiene el poder, el que controla el poder energético, sino el que controla el poder del precio del petróleo. China, ¿verdad? Y ese ha sido el gran poder de los países árabes y la OPEC, ¿verdad? Porque ellos son los que cuando se les antoja suben el precio del barril, dejan de producir, suben más y juegan con la economía del mundo. Y los Estados Unidos han sido afectados en varias ocasiones con ese sub y baja. China le compra el 85% del petróleo que producía Venezuela, que significa el 60% del petróleo que China consume, ¿verdad? El otro 20% se lo compra a Irán y otro 10% se lo compra a Rusia. Pero el 60% de la importación de petróleo de China venía producto de petróleo venezolano a un precio por el suelo, ¿verdad? Es más, mucha plata, mucho del petróleo se lo había pagado por adelantado.
Eso ya se acabó, eso se va a acabar. Si China quiere seguir teniendo el petróleo, va a necesitar la bendición y el permiso de los Estados Unidos y de los venezolanos. Y esta administración sabe que si se ponen de bravito, le va a pasar lo mismo que Maduro. Por eso fue el impacto de la actividad de la captura de Maduro, porque ellos saben, no querer jugar, le va a pasar lo mismo que Maduro, va a ir a parar a una cárcel, una de las cárceles más viejas y menos seguras que hay en Nueva York, que es la cárcel donde está Maduro en Brooklyn, en Nueva York. Entonces, por eso es que todos están pecho tierra, calladitos, mordiéndose la lengua, tragándose su propio veneno, por eso. Porque ahora el poder que va a tener, el control que va a tener los Estados Unidos sobre el precio del petróleo a nivel mundial es enorme. Porque vos le sumás el petróleo que tiene Venezuela, más las grandes reservas que tienen los Estados Unidos y la inversión masiva que están haciendo en producir más petróleo, cada vez más petróleo en los Estados Unidos, incluyendo en lugares donde había reservas y había sido prohibido, han entregado licencias. Y el día de hoy se reunieron 11 empresas de petróleo americanas para discutir exactamente lo que van, cómo se va a hacer lo de Venezuela. Y esa comisión que anunció el decreto que vos leíste es una comisión que está mandando la directora ¿cómo se llama? La dictadora en funciones. Es una comisión Delcy que viene encabezada por el encargado de negocios de Venezuela en Londres, que lo mandaron a traer, igual que la otra encargada de negocios que estaba en Francia, si no me equivoco, junto con la viceministra de Energía, vienen a los Estados Unidos, hoy están llegando a los Estados Unidos precisamente para ver cómo va a ser el manejo del control y la producción petrolera. Eso inclusive garantiza la posibilidad de que China piense en invadir Taiwán, porque decían algunos, si los Estados Unidos se atrevieron a hacer esto con Maduro, que ahora China va a agarrar diciendo, bueno, si los Estados Unidos lo hicieron con Venezuela, yo lo puedo hacer con Taiwán. Si ya no, ese es el poder que le está dando el petróleo, que le va a dar el petróleo a los Estados Unidos. O sea, el impacto económico, el impacto de poder y el balance de poder que hay a nivel mundial que se está cambiando enormemente es fuertísimo. Y esa misma receta, ¿verdad? Y eso que se hizo en Venezuela, prácticamente todas las principales naves, el portaaviones ya estaban rodeando Cuba. No te asustes si ya viene el bloqueo total para Cuba. El petróleo, Cuba representa, el petróleo venezolano le representaba el 80% del petróleo que consume Cuba, porque el otro 16% se lo da México. Eso también ya se fue para el carajo, ya se va para el carajo. Entonces, el control que le está dando, que le va a dar a los Estados Unidos, el poder controlar y tener la influencia del petróleo venezolano, es enorme y está cambiando, va a cambiar el panorama, está cambiando, sí. Empezó a cambiar el panorama político en Latinoamérica. Y no te, yo estoy, bueno, después vamos a tocar sobre el impacto que va a tener en Nicaragua y el miedo que está teniendo en Nicaragua, claro. Que antier se reunió toda la familia Ortega, la Rosario, con sus 8 hijos, solo con ellos, en la noche. Y si eso lo sé yo, imagínate cómo no lo deben de saber los Estados Unidos, que inclusive me imagino que deben de saber hasta qué tomaron y todo lo demás. Bueno, ya vamos a hablar de Nicaragua, pero tengo que escuchar al doctor Bell e ir a la pausa. Solamente para darle la entrada al doctor Bell, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirma que no hay suficientes asientos en la sala para todos los ejecutivos petroleros que buscan reunirse con Donald Trump después de lo ocurrido en Venezuela. Doctor Bell. Mira, hay un par de cosas que yo quiero decir para que no queden en el aire, Luis. Y pienso que en la audiencia hay mucha gente que no sabe esto y no tiene por qué saberlo además. Miren, punto 1. Hay una sentencia firme
que es una sentencia firme, una sentencia que ya no admite apelación. Ya no hay posibilidad de apelación. Eso existe en todos los sistemas jurídicos del mundo. Hay una sentencia firme de un tribunal internacional que dice que las petroleras, las compañías exploradoras de petróleo de los Estados Unidos, que en su día, hace muchos años, mucho antes de Hugo Chávez, firmaron con el entonces gobierno de Venezuela acuerdos por escrito que permitieron la exploración por parte de esas compañías del petróleo venezolano, con la consiguiente inversión multimillonaria, porque la exploración de petróleo es costosa. El petróleo es propiedad de Venezuela y eso no lo discute nadie porque está en el subsuelo venezolano, bajo el suelo venezolano. Pero Venezuela, el gobierno venezolano de la época, en uso de sus facultades, firmó con esas compañías de Estados Unidos acuerdos en virtud de los cuales las compañías abrían los pozos de petróleo, hacían la inversión multimillonaria, vuelvo a decir, que requiere la exploración de petróleo a cambio de determinados beneficios para esas compañías y para el Estado venezolano dueño de los recursos. Hasta ahí estamos claros. Esa sentencia firme se está ejecutando cada vez que Estados Unidos aborda un buque tanque que lleva petróleo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan bien, en todas las operaciones de abordaje hay, aunque sea uno, hay más de uno, pero por lo menos tiene que haber uno funcionario de la Coast Guard, de la Guardia Costera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Guardia Costera de Estados Unidos, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, tiene facultades, de acuerdo con la ley, para hacer cumplir las sentencias judiciales, sean sentencias de tribunales de Estados Unidos o de tribunales internacionales con respecto a intereses de personas de los Estados Unidos. Que esos funcionarios de la Guardia Costera vayan apoyados por la Marina de Guerra, como es el caso, o posiblemente por la aviación, o posiblemente por el ejército, o sea, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eso se hace necesario por razones operativas. Pero el que lleva el mandamiento judicial, que es un mandamiento judicial, una orden emitida por un tribunal de los Estados Unidos, un tribunal federal, al cual antes de hacer la operación de abordaje, el Ejecutivo de Estados Unidos acudió a ese tribunal, llevó la sentencia firme del Tribunal Internacional, que tiene todo el derecho de Estados Unidos de hacer cumplir, porque para eso son las sentencias de los tribunales, no son para adornos, son para que se cumplan. Entonces llega al tribunal, presenta la sentencia, dice, hay un buque tanque petrolero, tal y tal, da las características, que está navegando en tal lugar, y yo, Poder Ejecutivo de Estados Unidos, a través de la Guardia Costera, quiero detener ese buque, apresarlo, para hacer cumplir la parte de la sentencia que pueda cumplir. Miren, es exactamente lo que le sucede a un ciudadano de los Estados Unidos si no paga los impuestos. Y ante todos los requerimientos sigue sin pagar los impuestos. Y en un momento dado, el Servicio de Impuestos acude a los tribunales de Estados Unidos, tiene que hacerlo con los tribunales, y el tribunal libra una orden y a usted le embargan su automóvil, le embargan su casa, lo sacan de su casa de usted. Aquí se respeta el derecho de propiedad estrictamente, pero también las leyes permiten esas acciones. Entonces, cada vez que usted ven el abordaje de un buque y oyen los chillidos de que se está violando el derecho internacional, es sencillamente pura demagogia y mentira.
se está haciendo cumplir por primera vez una sentencia de un tribunal internacional. ¿Y cuál es el problema para redondear la idea? Que las instituciones internacionales, esas a las cuales todos aquí les rendimos pleitesía, de boca para afuera, y cuando nos conviene, esas reglas internacionales están anticuadas. ¿Y saben por qué están anticuadas? Porque vienen del siglo pasado, cuando se hablaba exclusivamente del derecho de un Estado de defenderse frente a otro en caso de agresión armada. ¿Y cómo se define? Hay definiciones de sobra sobre lo que es una agresión armada. Lo que no se le ocurrió a los legisladores internacionales de 1947, cuando se firmó ese tratado sobre la posibilidad de actuar con las armas para salvaguardar intereses nacionales frente a una agresión armada, se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, más conocido como Tratado de Río. Pues señores, como dicen en mi tierra los cubanos, de entonces para acá ha llovido mucho. Y estamos con reglas del año 47, cuando no se nos había ocurrido a los legisladores que redactaron ese tratado, por citar uno solamente, no se nos había ocurrido la figura tan bien descrita, tan reiteradamente descrita, con rigor académico, por el doctor Sánchez Berzaín muchísimas veces en este programa o en un programa de los muchos que tiene Luis Galeano. No se concebía lo del crimen organizado internacional que existe. Claro. Y ahí está la prueba al canto Venezuela, prueba al canto Nicaragua, prueba al canto Cuba, sí. Y seguimos contando. Entonces, esa figura no se le ocurrió al legislador, no se le ocurrió a la gente que hicieron la Carta de Naciones Unidas, ni la Carta de la OEA, ni la Carta Democrática siquiera, que es mucho más reciente. Entonces, hay que actualizar el derecho, porque ¿qué pasa? Rendimos pleitesía de boca para afuera y cuando nos conviene, única y exclusivamente, porque eso es lo que han hecho México, Brasil, Chile y compañía en la OEA el otro día, y lo que se oye por aquí y por allá de vez en cuando, rendir pleitesía a reglas que ya no tienen actualidad. Que han sido superadas completamente. Para que no se cumplan, porque no cumplimos ni siquiera las que están desactualizadas, ni siquiera esas las cumplimos. Esa es la pura verdad. Entonces estos organismos tienen que ponerse al día y los tratados tienen que ponerse al día. Y mientras tanto, lo que va a ocurrir es que llega un gobernante que decide hacer cumplir su legislación interna ante la falta de cumplimiento de la internacional, que es exactamente el caso de Venezuela, porque todos los principios de la Carta de la OEA, las dos, la Carta original, la Carta Democrática, más la Carta de Naciones Unidas, más infinidad de tratados interamericanos y tratados internacionales, no se han cumplido, se han ignorado totalmente, letra muerta en el caso de Venezuela, y eso lo saben muy bien los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy. Así los dos. Lo saben muy bien, y lo sabe muy bien Rodríguez Zapatero y compañía, y lo sabe muy bien Boric en Chile, y lo sabe muy bien la Sheinbaum en México, por darle nombre y apellido a la gente. Sí. Lo saben muy bien. Entonces yo no quiero oír más, a menos que me demuestren de qué me están hablando, el respeto al derecho internacional, porque eso es simplemente una consigna, porque no se respeta ni se hace cumplir. Así ni se ha hecho cumplir en innumerables casos. Y ahí están los muertos y los presos políticos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Y en otros países también. Así es. Gracias, doctor, por esa amplia explicación y que nos ayuda a entender las falencias, ¿no?, que hay a la luz del discurso del derecho internacional. Para ir a la pausa,
Compañías petroleras que irán a la Casa Blanca a discutir planes sobre la reconstrucción de la industria en Venezuela. Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Maratón, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holding, Talgrass, Reisa Energy y Hilcorp, por mencionar. Esa reunión ya se dio hoy. Sí, no, o sea, las que están en la línea de entrar en la transacción de la reconstrucción. Sí. Y déjame solo para agregar un poquito sobre lo que mencionó el doctor Bell sobre la OEA temprano. Acordamos todos que nos acordamos porque seguíamos con aquel entusiasmo a la OEA en su momento, creyendo que iban a poder hacer algo útil. Todas las votaciones que se dieron. Y veíamos cómo CARICOM, toda la organización de las islitas del Caribe, decían lo que Venezuela decía. Ahora vas a verlo a todo eso, empezar a votar de una manera diferente. Y por eso es que el secretario también de la OEA ahora sí ve la posibilidad. Volvemos todo, ¿por qué? Porque Venezuela le daba a todas estas islas el petróleo. Claro. Ahora que se acabó el petróleo, entonces van a tener que cantar lo que dice el que le va a dar el petróleo. Ese es el poder del petróleo, es el rumbo político, cómo ha cambiado, cómo cambió a partir del sábado para acá y que va a seguir cambiando. Solo somos como un ejemplo. Claro. Así es. Bien, vamos a hacer la pausa comercial. Jaime, José Antonio, doctor Bell, cuando volvamos Nicaragua y la reacción de los tiranos. Vamos a platicar de esto luego de la pausa comercial. Usted quédese por ahí, porque Enfoques siempre se pone bueno después de la pausa. Ya volvemos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoques de hoy, viernes 9 de enero del año 2026, conversando con el doctor Guillermo Bell, José Antonio Peraza y Jaime Arellano en esta primera edición de Enfoques de este año. A mis invitados, vamos con Nicaragua y vamos a hacerlo otra vez de una manera un poco más rápida para tratar de que el tiempo no nos falte. A ver, desde el inicio, 12 horas después, José Antonio, el comunicado de los tiranos sin firma. Esa es la primera reacción, ¿verdad? Al secuestro que dicen desde Venezuela se realizó de Maduro, que es la captura de un delincuente. Y luego el discurso moderado, solamente retuiteando y reposteando lo que hace China, lo que hace Rusia, lo que dice aquí Sheinbaum, lo que dice Lula. Pero la reacción no ha sido la de un aliado fuerte, la de un aliado incondicional, la de un aliado que se enriqueció a diestra y siniestra del petróleo que Chávez mandó y después lo continuó enviando Maduro. Y del martes hacia acá ha habido incluso una ausencia de lo que ha pasado en Venezuela en boca de Rosario Murillo. Por el contrario, ha habido una persecución en redes, hay arrestos de hasta 30 personas, informaba la prensa en diferentes partes del país, y una reunión de urgencia que fue confirmada incluso por Gustavo Porras, indicando que están alertas
y que lo que quieren es preservar la paz, y eso confirma que la represión ha continuado y que están con miedo. José Antonio, ¿qué mirás en el Carmen después de lo que ocurrió? ¿Están conscientes de que las cosas están verdaderamente complicadas para ellos? Yo creo que sí. Yo creo que sí están muy conscientes. Y yo lo dije desde el inicio que empezó la crisis y que yo vi el primer comunicado. Definitivamente el comunicado cambia el lenguaje, cambia el diapasón, la forma en que se refieren a Estados Unidos totalmente. Y hay un dato muy importante que ya lo citaste vos, no lo firman. En otras maneras, es un, entre comillas, un comunicado institucional, que nosotros sabemos que en Nicaragua nada es institucional y que todo este tipo de cosas son manejadas desde el despacho de doña Rosario. A ver, ¿cuáles fueron los dos elementos que yo dije al inicio? Aquí lo que viene, que creo que está sucediendo, es mayor represión. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que tienen miedo. Porque saben de que eso nos ha cambiado la perspectiva de cómo percibimos el 2025, donde ellos eran absolutos y podían hacer prácticamente lo que les diera la gana sin tener una consecuencia de sus actos. Y el otro elemento, que ya lo tengo casi comprobado, es que iban a buscar la negociación, que es el elemento que ellos siempre se vanaglorian de que lo saben utilizar y que le ha permitido al Frente Sandinista sobrevivir muchísimas veces en su larga historia, digamos, de negociación, como ellos lo pregonan. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos ver claramente? Bueno, hay temor, y el temor se expresa en negociación. Y la otra manera, o buscando la negociación, que tengo entendido que ya están ya están caminando por esos caminos. Y en segundo lugar viene el tema de la represión, que ha aumentado y posiblemente va a aumentar, porque ellos quieren tener el control. Eso me demuestra lo mismo que pasa en Venezuela. Ellos no van a soltar las Fuerzas Armadas porque saben que su legitimidad para gobernar es incapaz de mantener la estabilidad en el país. A ver, hay dos formas de mantener la paz en un país para gobernar. Uno, tener legitimidad, pero el elemento fundamental en cualquier régimen es la fuerza represiva para el que no obedezca. Lo que pasa es que en un país democrático esa legitimidad viene dada por las elecciones y viene dada por, digamos, el reconocimiento que la mayoría de la población le da al gobierno que en determinado momento está gobernando un país. Eso no existe en Nicaragua. Sabemos que es una dictadura que se ha impuesto a sangre y fuego y que por lo tanto están registrados 5 o 6 procesos electorales donde no ha habido la transparencia ni se ha hecho de la manera correcta. Por lo tanto, lo que sí podemos ver claramente es que ellos van a buscar un proceso de negociación que tengo entendido que ellos quieren alargar hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos, porque ellos tienen la idea fantasiosa posiblemente de que una vez que pasen esas elecciones ellos tienen más posibilidades de jugar en el terreno político con respecto a la administración Trump. Todos estos elementos los vamos a ver en este año posiblemente, y yo te voy a hacer una predicción con temor a equivocarme, pero con temor a equivocarme, incluso ante ese temor de equivocarme yo la voy a predecir. Yo te aseguro que ellos van a pedir elecciones para este año. Para el 2026. Estoy casi seguro que van a pedir elecciones para el 2026 porque ellos van a jugárselas en este sentido. Vamos a tratar de tener las elecciones lo más pronto posible para poder tener ventaja sobre los elementos de la oposición. Y si no es posible en el 2026, la van a tirar al 2027 esperando que haya una transformación, digamos, en las cámaras, digamos, en el poder legislativo de Estados Unidos que les permitan a ellos sobrevivir. Pero yo resumo, y perdón es que me haya alargado mucho, van a buscar la negociación y eso significa que tienen miedo, van a aumentar la represión y dentro del proceso de negociación estoy seguro que van a ofrecer elecciones adelantadas o transformar el proceso para que sea más transparente. Okay. Independientemente de cuáles sean los caminos, yo creo que por ahí va. Y es una muestra de miedo y de debilidad, evidentemente. Ok, gracias, José Antonio. Jaime, hasta ahora Nicaragua, en la boca de Trump, en la boca de Rubio, en la boca de las principales figuras de los Estados Unidos, no ha sonado. Suena a Cuba. Se ha hablado de Cuba, se ha hablado, y lo ha dicho Trump y ha hablado Rubio. Pero Nicaragua no, lo ha dicho Rick Scott, nada más, que vamos a arreglar Venezuela, vamos a arreglar Cuba, vamos a arreglar Nicaragua, pero
Trump y Rubio no mencionan a Nicaragua y yo siento, lo he sentido en las últimas semanas, antes de que pasara lo de Maduro, que con Nicaragua hay un trato diferente. No sé por qué en temas migratorios, en temas relacionados con el tema de sanciones, el manejo de la presión no es la misma. No sé si estoy equivocado, Jaime, y si vos tenés algo que nos ayude a entenderlo, porque vos tenés contacto con gente de los republicanos, pues me gustaría saber, ¿por qué el trato de Nicaragua es distinto? Mira, no, yo creo que ellos han sido, el gobierno de Trump ha sido bien claro en el sentido de que la culebra, el monstruo de tres cabezas, está listo y servido. Lo que podrá haber cambiado es el orden con que le iban a entrar. O sea, y ese orden va de acuerdo a las circunstancias que están. Obviamente el primero tenía que ser Venezuela, tomar control de Venezuela y doblarle el brazo, sacar a Maduro y doblarle el brazo y hacer lo que está pasando. El siguiente paso es Cuba, porque está mucho más en una situación sumamente vulnerable, porque sin el petróleo venezolano y sin el apoyo venezolano, que significaba el 90% o el 80% del petróleo que significa para Cuba, la situación económica, la situación de social en Cuba, el levantamiento de la gente molesta. Si antes ahorita hay 10, 12 horas de corte de energético en Cuba, imagínate ahora que no vayan a tener petróleo. De hecho, se está incrementando la crisis. Se va a ir incrementando, y más ahora con el bloqueo que le van a empezar a implementar en cuanto se logre terminar de rayar más el cuadro con la delegación venezolana que va para los Estados Unidos. Y la situación de Nicaragua es diferente, aunque obviamente hay una opresión total por parte de la dictadura. Vos no ves en Nicaragua la crisis económica que hay en Cuba. No ves en Nicaragua inclusive la crisis económica que hay en Venezuela. Tenés un país que el mismo Fondo Monetario le va a dar una evaluación, o le dio una evaluación de un crecimiento de 4 puntos y pico, y le quería dar inclusive una evaluación de 5 puntos y algo, ¿verdad? Tener una circulación de plata a producto de las más de 5.100 millones de dólares en remesas que están llegando. Entonces lo que hay es una profunda crisis política y de Estado de Derecho en Nicaragua. Entonces la situación de Nicaragua puede aguantar un poquito más, pero no es que no está dentro del plan. Es más, pues ya hay un plan hasta cierto punto elaborado, así como lo tienen lo tienen para Venezuela y lo tienen para Cuba. O sea, nosotros lo que ha cambiado de las últimas semanas hacia acá es el orden en que nosotros íbamos. Antes yo tenía entendido que era Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero el orden cambió por las circunstancias que están pasando. Eso no significa que van a dejar que Rosario Murillo y Daniel Ortega sigan haciendo. ¿Qué es otra cosa que está cambiando? Mira, en los Estados Unidos, con el caso de Venezuela, hubo muchos problemas. Una vez que rayaron el cuadro y estaban entrenados para ejecutarlo por el tema de la circunstancia climatológica, para poder hacer la operación. En Nicaragua, el factor que hay es la sobrevivencia de Daniel Ortega, la situación de salud de Daniel Ortega, ¿verdad? Hay un pánico total de parte de la familia Ortega Murillo sobre lo que sucedió en Maduro. Lo agarró totalmente desprevenido. Y si Maduro, con todo el aparato de seguridad que tenía, con todo el refuerzo cubano, con todo el refuerzo de todo, no pudo evitar, ¿vos crees que las camisetas azules de Ortega van a poder evitar un comando? Pero además de eso, el problema de salud de Ortega. Ellos han tenido 4 reuniones ahorita. La primera reunión fue con el Estado Mayor del Ejército para hacer una evaluación. En esa reunión solo tuvo 15 minutos Ortega y se tuvo que ir. En las demás reuniones no ha llegado ni siquiera 15 minutos, no ha estado. Y después de todas estas reuniones que tuvo Rosario Murillo con su equipo de seguridad, la policía, el ejército y todas las redes opesoras y todo lo demás. Fidel Moreno y todo lo demás. La familia, los hijos, pidieron una reunión con Rosario Murillo y Daniel Ortega.
En esa reunión, que fue el que se dio el miércoles en la tarde, al final de la tarde por la noche, estuvieron presentes todos. Estuvo presente Payo, estuvo presente Tino, estuvo presente Laureano, estuvo presente Juan Carlos, estuvo presente Daniel Edmundo, estuvo presente Camila e inclusive llegó Luciana, sin yernos, sin nuera, sin nieto, solo los hijos, con Rosario Murillo y supuestamente Daniel Ortega, pero no llegó, no estuvo presente Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Será por los mismos problemas de salud? ¿Qué se habrá evaluado? ¿Qué habrán estado evaluando? Le habrán estado reclamando los hijos, mira, no queremos que nos pase lo mismo que pasó en Venezuela. ¿Qué es lo que se está planeando? ¿Qué es lo que se va a hacer? Todo eso impacta y está impactando en las decisiones y en las planificaciones que hay alrededor de cómo se va a actuar con Nicaragua. Pero una vez que ya termine Venezuela, que debe ser en los próximos, al paso que va, el cuadro va a quedar rayado, en los próximos meses, creo yo, ¿verdad? Y después va a ser solo ejecución, va a haber una acción más fuerte contra Cuba y también van a empezar a haber presiones alrededor de Nicaragua. Acordémonos que ellos ya mandaron desde hace varias semanas, desde antes de todo esto, mandaron a Chepirito, que era a Moncada, y nadie lo recibió, ni nadie lo está recibiendo, ¿verdad? Tengo entendido que hay un general activo del ejército que ha estado hablando con los gringos. ¿Qué es lo que ha estado hablando? Todavía fue nombrado como agregado militar recientemente. No, estoy hablando no, un general en Nicaragua. En Nicaragua. Ok. ¿Verdad? O sea, mis fuentes me están informando de esta reunión del miércoles, que supuestamente fue privada, que Nicaragua no sabe, y yo te estoy dando hasta los nombres, quienes estuvieron. Y te agradezco la primicia, pues acá. Eso te quiere decir, entonces, lo que va a pasar en Nicaragua, o sea, para los nicaragüenses, estemos claros que ya nuestro proceso de liberación comienza. Jaime, yo estoy de acuerdo con Peraza, solo te han entendido eso. Sí, a eso iba. Adelante. Las tácticas dilatorias. Por eso que los Estados Unidos no se han querido reunir, porque saben la táctica dilatoria y cómo Rosario Murillo y Daniel Ortega son firmar ni hará, pagar jamás, ¿verdad? Saben el juego que jugaron con la OEA y los diferentes juegos. Entonces, los Estados Unidos van a esperar, se van a sentar o van a aceptar hablar con la dictadura de Ortega Murillo cuando las condiciones sean de que no yo no vengo a negociar. Te voy a decir una palabra una vez que lo usó Moncada Lao con un alto empresario en Nicaragua. Moncada Colindres. No nos confundamos. Moncada Lao. O sea, el que está ahora como rehén de la dictadura. Exactamente. Moncada Lao, Rosario Murillo ordenó a Moncada Lao que que para esas cosas, Jaime, te pido por favor que ocupes términos para identificarlo. El criminal Moncada Lao. El criminal Moncada Lao. Okay. Que había sido ordenado por Rosario Murillo de quitarle unas propiedades a un gran capital de Nicaragua. Y ese gran capital se empezó a protestar a todo lo demás y entonces tuvo una reunión, se reunió con Moncada Lao. Y entonces le dice este capital, mira, yo sé que este problema puede causar una mala relación entre nosotros. Y Moncada Lao le dijo, mira, y aquí hay un malentendido. Yo no vengo a negociar con vos. Yo te vengo a decir lo que vos vas a hacer y lo que te va a costar. Esas mismas condiciones va a ser cuando los Estados Unidos se acepte a hablar con Ortega Murillo, sobre todo con Rosario Murillo, y aquella día, no, vamos a negociar, los gringos le van a decir, no, estás mal entendida. Aquí no venimos a negociar, te venimos a decir lo que vas a hacer. Exactamente lo que le están haciendo a la dictadura ahorita en su pleito. O sea, es decir, Jaime, que vos descartás que el jueguito de las elecciones, bueno, es la visión que tiene José Antonio. José Antonio dice, van a jugar a abrirse a un proceso electoral que puede ser este año o el siguiente. ¿Eso vos lo descartás, Jaime? No lo puedo descartar, no lo descartar porque los Estados Unidos obviamente no van a financiar una guerra. No van a tomar control, no van a poner soldados en ella. Nada ganan con sacar a Rosario Murillo, ¿verdad? Y a Daniela ahorita.
dependiendo, si Daniel se muere, ahí va a haber el rol de los históricos, va a ser grande. Y el ejército, apartando a Vilés, el ejército, que ya de por sí quieren sobrevivir, andan buscando cómo sobrevivir, el panorama cambia, ¿va? Y le puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? También, porque los Estados Unidos no van a aceptar que se hagan unas elecciones con las condiciones que ellos pongan. Y antes de que eso suceda, que yo no creo que lo acepten los Estados Unidos, y menos que lo acepten si es que le llegan a preguntar a los NICA, ¿verdad? Que lo acepten los NICA. Van a decir, se va a hacer esto, esto y esto. ¿Ah? Lo que sí hay que empezar, y yo creo que ellos están empezando a hacer, es a identificar gente en Nicaragua, ¿verdad? Y gente fuera de Nicaragua, donde se podría hacer una transición suave, el aterrizaje suave, pero no bajo las condiciones de Ortega Murillo, sino bajo las condiciones que pongan los Estados Unidos. Bueno. Y una vez que vaya a Cuba, lo que te iban a empezar a implementar, por ejemplo, del CAFTA, que estaba para el 2027, para enero del 2027, no te asustes si lo empiezan a implementar en julio de 2026. Se acelera, igual que la tarifa. Entonces va a empezar a venir la presión económica, ya no digamos la presión política y los problemas internos que tienen en la familia ellos. Pues. Okay. Te digo, esta reunión es muy significativa, porque es la primera reunión que piden los hijos, con los dos ellos, y solo llegó ella. Y que ya se venía manejando también las incomodidades que hay entre los hijos por los roles que les han delegado y la manera en la que los están prácticamente exponiendo a ellos, ¿verdad? A cualquier situación que se dé. Por eso es que es significativo que haya tenido una reunión donde haya estado Payo, donde haya estado Tino, claro, donde haya estado Laureano, donde haya estado Juan Carlos, sí, donde haya estado la Camila e inclusive la Luciana. Luciana, que nunca está. Luis, adelante, hacer rápido, un pequeño comentario. Mira, yo estoy convencido, tomando en cuenta lo que acaba de decir Arellano, en el sentido que en Nicaragua van a haber elecciones, eso tenerlo por seguro. Lo que pasa es que no pueden haber elecciones bajo las condiciones de la dictadura. ¿Cómo se va a llegar a ese proceso para transformar el Consejo Supremo, para que hayan garantías, para que haya una presencia masiva, digamos, en esas elecciones de observadores electorales? ¿Cómo vas a reformar esa ley electoral para que sea aceptable? Bueno, son los temas que vamos a tener que discutir. Pero a mí no me cabe la menor duda, y puede ser que estéis siendo muy optimista, que en Nicaragua van a haber elecciones. Lo que pasa es que no pueden haber en las condiciones. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela van a haber elecciones. Lo que pasa es que no van a ser como fueron las anteriores elecciones. Van a ser en otras condiciones. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Solo con la presión de Estados Unidos. Eso es lo que hace la diferencia. Es lo único. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquellos que creen que los Estados Unidos van a imponer una junta de gobierno provisional o de transición o una junta directiva de transición en Nicaragua y que los va a nombrar los Estados Unidos, eso sí andan más perdidos que un perro en procesión, porque eso nunca va a suceder. Ok. Doctor Bell, lo escuchamos. Dice la información que ha surgido esta tarde que Delcy Rodríguez viaja el martes a Estados Unidos para negociar los términos petroleros y para seguir avanzando en lo que Estados Unidos está orientando. Doctor Bell, lo escuchamos, le menciono nada más el tema porque pues, la presión sigue, pero vamos a Nicaragua, mantengamos con Nicaragua. Bueno, mira, yo no podría agregar gran cosa a lo que acaban de decir José Antonio Peraza y Jaime Arellano con respecto... Pero doctor, perdóneme que lo interrumpa. O sea, Jaime acaba de decir que las prioridades cambiaron. Ok, bueno, según el cronograma, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahora es Venezuela, bueno, Cuba, Nicaragua. Bueno, yo creo sobre el orden de prioridades, la interpretación que yo hago es la siguiente. Estados Unidos ve más próximo el derrumbe de la dictadura en mi país que en el de ustedes tres. Totalmente. Porque Cuba ha entrado
según la gente que sigue de cerca todos los aspectos, particularmente los aspectos económicos de la situación en Cuba, está en la crisis más grave desde que tomaron el poder los que actualmente lo detentan hace ya 63, 64 años. He perdido la cuenta, 63 por lo menos, desde 1959 hasta la fecha, 1 de enero. Es la situación más grave que ha enfrentado esta dictadura en su larga historia. Entonces, y eso Estados Unidos lo ha dicho públicamente, que la ven en una fase terminal. Entonces, es más lógico que el próximo paso sea, como dijo Trump, no es mucho lo que tenemos que hacer ahí. Eso prácticamente se está derrumbando solo. El segundo aspecto que yo veo que inclina la prioridad a favor de Cuba como próximo paso, y luego Nicaragua, es la situación desde el punto de vista militar. La gran operación que se ha montado con respecto a Venezuela, aparte de la extracción a la fuerza del dictador Maduro, es una operación clásica de Marina de Guerra, si bien han hecho una cosa muy llamativa para mí, que es una integración perfecta de todas las armas, de las 3 armas, ejército, marina, que incluye infantería de marina, y aviación. Es una operación conjunta a la cual hay que agregar los servicios de inteligencia. Es decir, han unido todos los recursos en una sola operación que ha funcionado a la perfección. Hay que ver lo que es tener 150 aviones en el aire procedentes de 20 bases diferentes y que eso funcione y que nadie llegue tarde y que todo el mundo sepa dónde tiene que estar. Entonces, la operación que ha sido esencialmente llevada por la Marina de Guerra, aunque con la integración de las demás armas, lógicamente está en el Mar Caribe, donde está Cuba y donde está Venezuela, por razones militares y razones geográficas, tiene mucho más sentido que el próximo lugar de presión de Estados Unidos sea Cuba, entre otras cosas por lo que ha dicho Jaime Arellano, porque el factor petróleo es fundamental. Estados Unidos está impidiendo la salida de buques cargados de petróleo que de otra manera algunos de ellos, no todos ni mucho menos, pero algunos irían a Cuba para que Cuba pueda vender ese petróleo. Básicamente, fuera de sacar una pequeña cantidad que necesita, el resto lo vende porque necesita más el dinero que el petróleo. El petróleo, después de todo, puede dejar a la población entera oscura, como está ocurriendo ahora todos los días, y no pasa nada, porque para eso existe el aparato represivo. Los dejo a oscuras y se lo aguantan porque no les queda más remedio, porque si se lanzan a las calles los meto presos a todos. Tenemos adolescentes presos condenados a 20 y a 30 años por haber salido a las calles. Entonces, y están ahí todavía. Y ahí sí que no hay derechos humanos ni nada por el estilo, ni reglas internacionales, ni organismos, ni nada, porque nadie se ocupa y a nadie le interesa. Entonces, dicho sea de paso, para que no me hablen más de las reglas internacionales, por lo menos estando yo presente. Entonces, lo segundo es, por razones prácticas, los buques, 2 de los buques, empezando por el Iwo Jima, están ahora frente a las costas de Cuba, ya no frente a las costas de Venezuela. Y eso resulta bastante más práctico y bastante más inteligente. Esa operación, por razones obvias de tipo geográfico, no funciona exactamente igual con Nicaragua. Nicaragua puede esperar. Y Nicaragua no está en la visión de Estados Unidos al borde del colapso inmediato por sí sola, como lo está Cuba. Entonces, lógico, es un criterio totalmente pragmático. No es que estén postergando al pueblo nicaragüense ni a Nicaragua, es un criterio puramente pragmático. Tenemos los barcos navegando ahí cerca, pongámoslos ahora,
movámoslo un poco hacia allá como ya lo han hecho y empecemos a ver esta táctica de presión que nos ha ido tan bien y además tienen que ser consecuentes, tienen que seguir parando los buques petroleros por las razones que dije antes, porque continúan teniendo la justificación legal impecable para hacerlo. Duélale a quien le duela. Estados Unidos tiene derecho y no está violando ninguna norma del derecho internacional cuando apresa un carguero mediante orden judicial de tribunal competente. Sí tiene ese derecho. Y no hay nada en el derecho internacional que diga que no lo tiene. Es mentira, que se están violando reglas, mentira, que la libre navegación de los mares, todo eso es mentira. Y los que lo dicen saben que es mentira. Lo que pasa es que cuentan con la enorme ignorancia enteramente justificable de la población que los escucha. Entonces, No, pero para a cuatro veces, gatos que doctor, entendemos no, el y a veces asunto, a mí ese cuento no me lo pueden hacer, pero Sí. se lo pueden hacer a 200.000 cubanos, compatriotas míos, que no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando, porque ¿qué vamos a hacer? Sí. Es así. Pero doctor, Entonces, es lógico, la prioridad no significa que están postergando a Nicaragua, sí. significa un criterio pragmático, nada más. Ahora, doctor, sería una cosa realmente extraordinaria que en Cuba la dictadura se derrumbe sin disparar un solo tiro. Porque que ellos lleguen a la conclusión de que no pueden seguir, porque no hay manera de seguir, con la asfixia, sin el petróleo, sin el respaldo, porque a Sheinbaum se le pueden complicar las cosas en México si sigue de loca, ¿eh? Si sigue ella tratando de suplir lo que llegaba de Venezuela con el reclamo de los mexicanos, me parece a mí que se le pueden complicar las cosas y no es descabellado pensar en eso. Ya Sheinbaum tenía problemas antes de eso y si comienza a ser la patrocinadora oficial de Cuba para tratar de salvarlo, la cosa se le puede complicar. No tiene la capacidad. No tiene tampoco la capacidad. Ahora, no quiero terminar porque ya el tiempo se nos ha agotado sin escuchar rápidamente el comentario de usted, porque me parece que es muy importante no perder de vista este tipo de fenómenos. El Papa León XIV se ha pronunciado hoy, viernes, sobre lo que pasa en Venezuela. Ha pedido que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que se respeten los derechos humanos, que la violencia no sea el método, ya pasó lo que tenía que pasar, y confirma que según lo que él ha visto, el narcotráfico es uno de los principales problemas que tiene Venezuela y que por eso las cosas no están en que el narcotráfico hay que acabarlo. Es decir, de una u otra forma el Papa León XIV le da un espaldarazo a lo que ha ocurrido sin decirlo, ¿verdad? Sin decirlo claramente, sino que con su manejo del lenguaje, que es muy importante. Pero a propósito del Papa, ¿qué piensan de lo que pasó con el cardenal Leopoldo Brenes? Yo me he quedado sorprendido de lo que ha ocurrido con el consistorio. El Papa llama al primer consistorio extraordinario para que lleguen los cardenales del mundo a acompañarle y darle su visión sobre lo que está pasando en sus iglesias locales. Y el cardenal Brenes, de manera sorprendente, ha mentido, indicando que él no fue invitado porque revisó el correo, revisó el WhatsApp y no le llegó la invitación. Desde la Santa Sede dicen, no es cierto, todos fueron invitados. Yo me he quedado de una pieza con esto porque ante una situación como la que vive en Nicaragua, bueno, uno puede pensar, no lo dejaron salir y bueno, pues es justificable. Pero él no dice eso, le echa la culpa al Vaticano de no haber estado en el evento, porque no lo invitaron supuestamente y desde allá se sabe que eso no ocurrió así. ¿Qué lectura tiene de esto? Rápidamente para cerrar, José Antonio, ¿qué crees de esto? Porque siendo Nicaragua una de las iglesias que en el mundo es de referencia por la persecución y que no hay oficialmente una voz que diga, ¿saben que no fui? Como Baltasar, el cardenal Baltasar de Venezuela, que dice, no va a ninguna parte porque le quitamos el pasaporte. Es oficialmente un hombre que no puede salir. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué ha pasado con el cardenal Brenes? Bueno, en primer lugar, Luis, me llamó mucho la atención que vos oliste el asunto y lo hablaste desde el primer momento y después resultó que había algo hoy extraño.
A ver, yo creo que el cardenal está cuidándose por su edad y está cuidando su supervivencia, digamos, como persona, como jerarca, digamos, de la Iglesia Católica en Nicaragua. Y eso lo ha hecho no una vez, sino muchísimas veces. ¿Cuál es la diferencia fundamental en lo que sucedió ayer o antier, no sé qué día? Es la corrección que hace el Vaticano, o por lo menos los órganos que son muy cercanos del Vaticano. Esa es la diferencia, porque antes siempre decíamos que el Vaticano, como posiblemente debía haber sido con Francisco, le habían recomendado a la Iglesia Católica que fuera, digamos, de alguna manera, no quiero usar la palabra sumisa, pero que no levantara, digamos, no hubiera crispación con respecto al gobierno, porque al final la Iglesia prefiere esperar, porque sabe que el tiempo es su mejor aliada, ¿no? Y que a través de los siglos ha sobrevivido esperando que las cosas sucedan. Entonces, al final de cuentas, la Iglesia Católica sabe que Daniel Ortega está en sus últimos momentos y que en algún momento se puede abrir un espacio de negociación para ella retomar su, digamos, su aporte y su significancia en una sociedad como la nicaragüense. ¿Cuál es la diferencia? Y con eso voy terminando. Que esta vez el Vaticano está diciendo, no, el cardenal no ha venido no porque nosotros le hayamos dicho que asuma tal o cual posición, sino porque él ha decidido no venir. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahí es donde tendríamos que preguntarle a él por qué ha tomado esa decisión. Pueden ser muchas causas. Uno, su edad. Dos, no quiere causar revuelo ante la dictadura. Él sabe que pueden negarle su reingreso a Nicaragua y es un hombre, vos mismo lo dijiste, de 80 años. Y me imagino que está viendo qué circunstancias tendría él quedarse fuera de Nicaragua a los 80 años sin nadie que lo proteja, o etcétera, etcétera. Independientemente de cuáles sean las causas, el tema fundamental es que aquí vemos una diferenciación en la política del Vaticano hacia Nicaragua de la que había antes del actual Papa. Gracias, creo que esa es la parte más importante. Gracias, Jaime. Yo coincido plenamente en lo que acaba de decir Peraza. Yo creo, conociendo al cardenal Brenner desde hace muchísimos años y habiendo tenido la oportunidad de intercambiar, inclusive discutir muchas cosas, muchos temas, sobre todo en el 18 y en el 19. Polito ha sido de los que no le gustan los conflictos, no le gusta meterse, él le gusta vivir calmo, tranquilo, ¿verdad? Entonces yo creo que él tuvo miedo, porque si iba al Vaticano, iba a tener que decir la verdad o mentir, y no iba a querer mentir. Si iba y decía la verdad, iba a tener miedo que no lo dejaran regresar. Y aparte del miedo, él calculó mal. Él creía que al dar sus declaraciones, el Vaticano iba a decidir apañarlo y no decir nada. Y el mal cálculo fue que el Vaticano le dijo, no, papa, si vos no viniste, ¿por qué no quisiste? ¿Verdad? Y coincide nuevamente con lo que dijo Peraza, la política de este nuevo papa alrededor del Vaticano hacia Nicaragua es diferente. Acordémonos que ahora ya le dio luz verde a Monseñor Álvarez, a Monseñor Páez y a todos los sacerdotes que están fuera a decir lo que quieran decir, ¿verdad? Y si eso incluye volarle pija a la dictadura, que le vuelen pija a la dictadura, ¿verdad? Mientras que el anterior papa lo tenía todito bien calladito, sin permiso, es más, los castigaba y los mandaba a los lugares donde no podían ni siquiera hablar, ¿entendés? Hasta cierto punto. Entonces yo creo que fue miedo de Polo y un mal cálculo creyendo que el Vaticano lo iba ¿cómo se llama?, a cubrir y no iba a decir nada, y le salió mal, le salió el tiro por la culata. Gracias, Jaime, aunque yo creo que el Papa León XIV, no creo que el Papa León XIV le haya dado permiso de volarles pija a los obispos, ¿no? Hablar de las cosas de manera clara y denunciar a la dictadura me parece... Bueno, Doctor Bell. no es volar pija. Doctor Bell, ¿me escuchamos? Bueno, es fácil traducible esas palabras. Doctor Bell. Ese es mi vocabulario, perdón. No, estamos claros, es característico tuyo, tranquilo, no te preocupes. Entendemos, no te preocupes. Bueno, yo no voy a especular sobre los motivos del cardenal Brenner, ni mucho menos. Lo que está claro es que la razón que él dio no es cierta, eso está claro. Porque yo, francamente, entre lo que dice su eminencia Leopoldo Brenner y lo que dice el Vaticano, le creo al Vaticano.
Si tengo que elegir entre uno y el otro, como es el caso aquí, le doy más crédito al Vaticano que a su eminencia. De manera que ahí está. Y yo creo que es muy saludable que el Vaticano se ha invitado a todos los cardenales, incluyendo al cardenal nicaragüense, no deje pasar una afirmación que no se ajusta a la verdad de parte de uno de los príncipes de la iglesia que dice yo no he sido invitado. No, si fue invitado y usted no vendrá por las razones que sea, entonces diga, no puedo ir, de la clásica excusa de salud, lo que fuera, pero no diga algo que no se ajusta a la verdad. Es lo Sí. que me parece que es la lección para el cardenal, para cualquier cardenal que intente algo semejante. Bueno, la verdad es que no sería la primera vez que miente el cardenal Brenes, porque mintió cuando dijo que los policías lo cuidaban, no lo andaban siguiendo y espiándolo, para decir una cosa. Mintió cuando dijo que las cuentas de la iglesia no estaban congeladas, sino que estaban bien, y terminó que estaban congeladas. Entre otras cosas que ha dicho. Pero mentir de esta manera para tratar de hacer quedar mal al Vaticano me parece que ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido en los últimos tiempos. El problema es con el Papa León XIV. José Antonio, Jaime, doctor Bell, qué placer poder tenerlos en este programa en el inicio del 2026 de Enfoques. Siempre es rico contrastar, escuchar, compartir, debatir cuando se tiene que debatir en temas que son realmente apasionantes, como es la política, tanto la local como la extranjera. Les dejo unos segunditos, rapidito, para que se despida cada uno de la audiencia, que también le dice gracias por habernos acompañado. José Antonio. Bueno, Luis, gracias por invitarme y qué bueno que fue el primer programa del año. Y dirigirme a todos los nicaragüenses y a todos los que te escuchan, porque este programa es escuchado ampliamente, no solo en Nicaragua, sino en toda América Latina, donde hay nicaragüenses y donde no hay. Yo siento que vamos a tener un año muy diferente al año pasado y que se abren perspectivas muy amplias y muy buenas perspectivas para este año, para el futuro de la libertad y el regreso de la democracia a Nicaragua. Esperemos que así sea y les deseo a todos un feliz 2026. Gracias, José Antonio. Jaime. No, yo quería antes que nada nuevamente agradecerte por la invitación. Como siempre es un placer estar con el doctor Bell. Es como que voy a la universidad a recibir una clase, una cátedra, ¿verdad? Una cátedra de política, y un gusto ver a Peraza, que tenía mucho tiempo de no verlo, ¿verdad? Y compartir con él. Y el pueblo de Nicaragua, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, y aquí en tu programa lo he dicho en muchas ocasiones, que en principio la decisión del gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump ya está tomada, y que vamos a regresar a Nicaragua antes de lo que muchos se imaginan. Lo que pasó en Venezuela es el comienzo del fin del monstruo de tres cabezas: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tengamos la alegría, la esperanza, la inteligencia de irnos preparando, pero que vamos a regresar a Nicaragua y que va a ser muy pronto, va a suceder. Ya la decisión en los Estados Unidos está tomada. Lo que nosotros necesitamos es prepararnos para ayudar en lo que tengamos que ayudar, para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque también nosotros tenemos que hacer cosas y prepararnos también para hacer cosas. La dictadura está en pánico, no sabe qué hacer. Daniel Ortega está en serios problemas de salud. Yo sé que se ha oído esto mucho tiempo, pero cada vez vemos que hay más pruebas alrededor de ese tema. Tan nervioso que la familia se reunió, los hijos, inclusive hermanos que no se hablan entre ellos, se reunieron en esa reunión, ¿verdad? Precisamente para analizar la problemática que viene. Así que, igual que mis felicitaciones para el pueblo cubano, que ahora están más cerca que desde hace décadas de tener su libertad, y el pueblo venezolano ya comenzó a adquirir su libertad, así nos va a llegar nuestro turno más temprano que tarde. Que Dios los bendiga. Amén. Y yo creo que aquí, para que cierre el doctor Bell, nadie de los que estamos aquí en este panel sentiría más felicidad de ver la libertad de Cuba
que el doctor Bell. Un hombre luchador de toda la vida y sobre todo por su isla, doctor Bell. Solo, y vamos ganando, ¿verdad? Para que todo el mundo ahora sí lo vea, ahora sí, que vamos ganando. Ahora sí creo que vamos en esa dirección. Doctor Bell, lo escuchamos. Bueno, yo quisiera de nuevo desearles muy feliz año a ti, Luis, con tu familia, a la audiencia y muy en particular a los dos invitados de hoy. Agradezco mucho sus muy gentiles palabras a Jaime Arellano, que siempre me dedica frases que yo no merezco, pero que atribuyo a su generosidad sin límite. Ánimo para el pueblo cubano, y voy a citar primero el mío, porque creo que es el próximo que tiene posibilidades por primera vez en muchos años de ver el regreso a la libertad y a un régimen de justicia y democracia en esta sufrida isla. Un gran saludo al pueblo nicaragüense, hermanado al pueblo mío en esta lucha en que estamos todos, diferentes nacionalidades, pero todos en la misma trinchera. Muchos saludos, mucho éxito a todos los nicaragüenses que nos escuchan, a los compatriotas míos que también nos escuchan, estoy seguro, y mis mejores saludos para tu audiencia, Luis, y para todos aquí. Feliz año a todos. Año que promete y que suenan a acordes de libertad, diría yo. Así es. Gracias, doctor, por su tiempo y sobre todo porque le robamos a usted 10 minutos extra de lo que estábamos pactados. Un abrazo para todos, cuídense. Y hasta la próxima, que podamos estar hasta luego en otra edición de Enfoque. Bye. Buena plática. Yo me emociono por el doctor Vélez particularmente porque 6 décadas y media. Salió prácticamente un ratito después de que Fidel Castro inició ese andar despótico que tiene sumida a la isla en esa terrible crisis que hasta ahora se vive. Y que vamos a verlo, Dios quiera que más temprano. No esperábamos comenzar el año como lo comenzamos. Y aquí estamos, y han pasado tantas cosas en una semana, doña Diquel, que es impresionante realmente. Cuando uno mira para atrás, cuántas noticias, qué digo, qué se me está escapando. Se escapan un montón de noticias también que han sido, que podíamos haberlas comentado, pero sería un programa de 3 horas, imagínense ustedes. Y no estamos para tanto. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos las caricaturas y los mensajes de cierre de este enfoque de hoy, 9 de enero. Don Mario Vallecillo le recuerda que marque el 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life, con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Con tarifas regulares y especiales, usted tiene planes para proteger hasta 7 personas. Siempre le recordamos que hay 3 opciones, pero la número 2 es la de repatriación del cuerpo, y esta le permite llevar de regreso el cuerpo de un familiar que fallezca en cualquier lugar de América Latina cubierto para que lo retornen hacia Nicaragua. Esto lo cubre el plan, así que márquele a don Mario 305-439-64. Él está esperando su llamada. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Acá estamos, amigos, en el cierre de Enfoques de hoy, viernes 9 de enero del año 2026. Podemos hablar también con mis invitados sobre que la dictadura dice que son 19 años y que el pueblo, que aprovechen porque esta podría ser la última. Que aprovechen. Sí, señor. Vamos con las caricaturas. Arrancamos con la de Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta.
el efecto naranja y aparece Trump empujando la caída de Maduro, al régimen chavista, a los ayatolás de Irán, a la dictadura cubana, y allá está esperando la dictadura chamuca. Vamos con la... Sí, no, yo sé que, no, me dice doña Deikel que, me está diciendo doña Deikel que a propósito de Irán, que cuidado, que están listos, y así no estaba Venezuela, listos para... Ellos pueden decir que no, que cuidado, que no se atrevan, sí. Bueno, sí, que van a fusilar al que salga a la calle a tratar de seguir manifestándose como lo han estado haciendo durante las últimas semanas. Y a Estados Unidos, que si se atreven, que bueno. Las cosas se pueden poner tensas, sí, se pueden poner tensas. Pero eso es lo que hacen los matones. ¿Qué hace un secuestrador? Si no hacen si me seguís molestando, voy a proceder a acabar con el rehén. Eso es así, tienen de rehén a un pueblo. Como tienen de rehén al pueblo de Nicaragua los Ortega Murillo, como tienen de rehén al pueblo los cubanos. Raúl Castro y Díaz-Canel. Es eso, es lo que procuran. Porque es la única manera de mantenerse en el control. Pero lo están perdiendo. Y minuto a minuto lo van perdiendo. Y ojalá que lo pierdan completamente en la medida que avanza la presión. Y aquí está la caricatura de Pedro Javier Molina. La propaganda chavista antes. Aparece Chávez, venceremos. Y ahora venderemos. Claro que sí. Sí, señor. Así mismo es. Las noticias son realmente de cada momento, ¿no? De cada momento. Y nosotros estamos tratando de que no nos falte nada, pero hacemos lo que podemos siempre. Amigos y amigas, mañana el sorbito informativo para que esté pendiente, ¿verdad? El sábado, de la comunicación que hacemos con ustedes para hablar de las últimas noticias o de una noticia que no hayamos podido darle un comentario, un análisis más profundo. Así que espérenos este sábado 10 de enero. Gracias por habernos acompañado aquí en Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Nos encontramos en la próxima. En aquel momento junto a todo un pueblo, quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te ha oído y siente. A vos que has apoyado esta dictadura, te
justicia por todos los daños, por todas las muertes. Y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te ha vivido y siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te ha vivido y siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.